Bueno, pues la siguiente ponencia viene a cargo de IBM. Y claro, si hablábamos de realidad virtual, pues también teníamos que hablar de otras tendencias tecnológicas en el mundo de la construcción, pues como es la realidad, la inteligencia artificial y todo el tema del Big Data, ¿no? Esas cosas del Big Data que nos van diciendo el Big Data, pero ¿cómo lo podemos aplicar a nuestro sector? ¿Cómo podemos hacer que esta herramienta que existe la podamos aplicar y podamos hacer usable? Así que la siguiente ponencia nos lo va a contar Gonzalo del Valle, de IBM España. Lo dejo con él. ¿Quieres micro, Gonzalo? Bueno. Lo dejo por aquí por si acaso. Vale. Gonzalo, te voy a poner la señal, ¿vale? Vale. Un momento que hago el switch allí. Con esto más... Un momentito, ¿eh? Ya, vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo os voy a hablar de lo que llamamos en el IBM el edificio cognitivo. Entonces voy a ir moviéndonos por una serie de... No sé, se oye... ¿Está en verde? ¿Sí? Sí. Bueno, pues por una serie de áreas. Entonces ¿qué es? Lo primero vamos a empezar por el edificio conectado. Y vamos a ver qué problemas y oportunidades presenta, dónde podemos crear valor y demás. Entonces, ¿qué problemas y oportunidades vemos nosotros en los edificios actuales? Bueno, pues por ejemplo que en torno al 50% del agua y la energía se desperdicia en edificios. En muchos edificios se desperdicia esa cantidad de energía, que no se usa el espacio como debiese por ejemplo, en los centros comerciales y en los edificios, que los costes operativos suponen el 71% del coste total de un edificio, o que los bienes inmuebles son el segundo mayor gasto en las cuentas de resultados de una empresa. Entonces, si nos centramos en aumentar la eficiencia de los edificios, bueno, pues podríamos reducir hasta un 40% la energía y entre un 10 y un 30% el coste de mantenimiento. Podríamos optimizar el espacio para conseguir hasta un 91% de ocupación, o el 65%, por ejemplo, de los ocupantes estaría dispuestos a crear un entorno de trabajo más responsable con el medio ambiente. La productividad de los empleados crecería. ¿Y cómo llegamos a eso y cuál es el viaje que estamos haciendo? Entonces, bueno, pues hace los años 80 se empezó con la automatización de los edificios. Más adelante, pues ya empezamos a hacer más cosas. Analizamos, por ejemplo, el consumo de energía. Empezamos a hablar del edificio inteligente, que a mí me gusta decir más que inteligente, el edificio era listo. O sea, inteligente. Y actualmente hay una nueva tendencia que es el edificio cognitivo, que es aquel que interactúa con el usuario, que entiende lo que está ocurriendo y que está relacionado con muchas de las cosas que hemos visto en las ponencias anteriores. Porque ya no es que tenemos datos porque hemos puesto sensores, sino esos datos nos sirven para relacionarse con el gestor, con el usuario,
con muchas cosas. Dices, por ejemplo, está teniendo nosotros, para el que no sepa, va a haber un congreso en IFEMA de la empresa digital la semana que viene. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a tener en el stand de IBM el conserje digital, que es un espejo que está pensado en principio para tenerlo en una habitación de hotel, en el cual la persona que llega al hotel interactúa de manera, en lenguaje natural y entendiéndolo, con un conserje digital que le va a ofrecer servicios tanto de generales como información cultural, como servicios que da el hotel, los servicios que se dan alrededor, lo que es conserjería. Y que hay incluso empresas que lo están estudiando para ponerlo en el baño. O sea, de manera que hay una forma de interactuar. Este edificio cognitivo, bueno, pues te va a permitir ayudarte a orientarte, te va a mantener atmósferas adecuadas, optimiza los servicios, gestiona la energía de manera proactiva, encuentra ineficiencias en el uso de la energía y toma acciones para corregirlas, predice las necesidades de mantenimiento. También tenemos ya soluciones que, aparte de predecirte cuándo va a fallar algo, que lo que te da es una ventana de tiempo, interactúa en lenguaje natural con el responsable de reparaciones o de mantenimiento para decidir o para prescribir cuál es la mejor solución. Estos sistemas que usan inteligencia artificial, además van aprendiendo, de manera que hay otro concepto que también está muy de moda, que es el de brain drain o drenado del cerebro, que es aquello por lo cual las empresas están perdiendo conocimiento a medida que, bueno, pues se van jubilando personas o vas reduciendo el personal, etc. Entonces, todos estos sistemas aprenden y retienen ese conocimiento, de manera que se pueda usar. Y no es algo que es ciencia ficción. O sea, dices, nosotros ahora mismo tenemos pues, 3 referencias, por decirlo así. Una sería el ejército americano, pero otra es una empresa, Kone, que hace ascensores y que usa esos sistemas para que las personas que van a reparar los ascensores puedan encontrar la solución más rápidamente, si es que no la saben hacer. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante también es la comunicación en lenguaje natural. Hasta ahora estábamos más acostumbrados a que cuando yo hablo a un sistema informático, bueno, pues tiene codificadas una serie de opciones y en base a eso te contesta. En el caso de lo que vamos a ver hoy, de un sistema cognitivo que en el caso de IBM usa un motor de inteligencia artificial que llamamos Watson, te permite interactuar con él en lenguaje natural. Eso quiere decir que tú le hablas y él te entiende. ¿Y cómo, sabes, qué más cosas, o sea, cuáles son las 3 puntos importantes en este tipo de edificios? Bueno, pues que por un lado está instrumentado, ¿de acuerdo? Por otro lado está interconectado, todos los sistemas van estando conectados entre sí. Y por último le hemos dado una capa de inteligencia, pero de inteligencia real, no de que sea listo. En la parte de instrumentado también tenemos un cambio de tendencia. Dices, hasta aquí, convertir un edificio en un edificio sensorizado requería una gran inversión. Y era algo que hacías cuando construías el edificio o cuando lo reformabas, principalmente. Dices, ahora ya hay fabricantes, como por ejemplo puede ser Yancy, que hace una serie de sistemas sensorizados para poner en edificios, que son capaces de en un día, un edificio pequeño, tenértelo sensorizado. Y sin hacer obra. Si alguno tiene curiosidad, pone Yancy en YouTube y verá cómo, un ejemplo de cómo han sensorizado un edificio en los países nórdicos en un día. Y eso, dices, antes era impensable. Y en un día está sensorizado y generando información. Esa información vas a usarla, por ejemplo, con modelos BIM, lo que veíamos antes. Y eso, para el que, o sea,
hay un concepto que está también empezando y que, si no habéis oído, pues empezará a sonar, que es el de gemelo digital. Un gemelo digital es cuando unimos el mundo físico con nuestro modelo digital, de manera que podemos alimentar de datos al modelo físico para saber cómo se está comportando. Lo que hablaba antes Javier de cómo circula el aire, cómo circulan las personas, todo eso, ¿no? Pues nos va a permitirlo hacer ese nuevo tipo de modelos. Bueno, si no lo habéis oído, ya veréis cómo durante este año lo vais a ir más de una vez. Dentro de cómo llegas a tener una capa cognitiva, dices, pues hombre, no sale porque sí. Dices, hay una serie de pasos en una cadena en la cual yo, a partir de sensores, tengo datos, a partir de datos consigo una analítica, de la cual consigo información y que luego, cuando la comprendo, tengo un conocimiento. Dices, y antes de seguir, dices, bueno, pues voy a parar un momento en qué es esto de lo cognitivo para ponernos en situación. Dices, al final, los sistemas cognitivos, los edificios cognitivos, son edificios que entienden lo que tú les dices en lenguaje natural, razonan, es decir, hacen razonamientos complejos y también son capaces de aprender. Aprenden incluso de sus errores, porque tú, cuando te dan una solución y no es la correcta, tú les puedes decir que no es la correcta y el sistema aprende. Es más, luego lo comentaré un poquito en una slide más adelante, ya no se programan, se enseñan. El proceso que tiene Watson, que es un motor de inteligencia artificial, lo que hace es, le hacemos una pregunta. En base a esa pregunta, él lo va a analizar, ¿de acuerdo? Ese análisis lo va a descomponer en posibles cosas y va a generar un montón de hipótesis. A partir de esas hipótesis va a buscar evidencias. Y en base a esas evidencias les va a dar una probabilidad de que sea la correcta. Y finalmente te va a dar una solución con un ranking, o sea, con una probabilidad de que sea la respuesta correcta, imitando el cerebro humano. Dices, para que le veamos un ejemplo, dices, si yo le pregunto, o hago la pregunta en un buscador de cuál es la primera persona que se menciona en el libro de la Máscara de Hierro, tenemos un montón de respuestas, hasta 292.000 resultados. Pero ninguna de ellas nos dice cuál es esa persona. Yo tendré que buscar ahí, o incluso ver un enlace al libro para descubrir quién es la persona. En un sistema cognitivo te diría que es D'Artagnan. ¿De acuerdo? Dices, para que veáis la diferencia entre un buscador y un sistema cognitivo, dices, en un buscador yo hago una pregunta. En esa pregunta pongo dos o tres palabras clave, que son por las que quiero buscar. Y voy a tener que el sistema me da una lista de documentos, en los cuales vengan las palabras clave y normalmente ordenados por la popularidad que tienen las respuestas. A partir de ahí yo voy a leer documentos, encontrar las respuestas y decidir cuál es la posible respuesta de todo lo que he leído. En un sistema como Watson lo que vas a hacer es, hace una pregunta, entiende esa pregunta, y en base a eso analiza, busca posibles evidencias y respuestas, analiza cuáles de ellas son posibles, calculando el grado de confianza y entrega una respuesta. Y yo, en vista de las evidencias que me da, decido cuál de ellas pues es la que es correcta. ¿De acuerdo? Pero ha sido capaz de hacer todo eso. Dices, por ejemplo, cuando empezó con este sistema IBM, postuló esta máquina, o sea, este sistema, en un concurso de televisión que se llama Jeopardy, que tiene la característica que lo que te dicen es la respuesta. Y gana el concursante que deduce la pregunta. En vez de los habituales que te dicen la pregunta y tú quieres saber la respuesta, aquí es al revés. Te dicen la respuesta y tú tienes que sacar la pregunta.
En el caso que nos ocupa, bueno, pues concursaban, si no recuerdo mal, los tres, digamos, concursantes que más éxito habían tenido con Watson. Al final ganó Watson. Y es un concurso complicado porque tú tienes que entender la respuesta para calcular la pregunta en tiempo real. Entonces, bueno, espero que se vaya aclarando que es la parte cognitiva. También tener en cuenta que hasta aquí teníamos sistemas que se programaban y que los sistemas cognitivos se enseñan. Entonces yo, por ejemplo, he estado haciendo últimamente un proyecto en el cual enseñamos al sistema de inteligencia artificial, a Watson, a detectar cuál es la posición que tiene un paciente que está en hospital o en una residencia de ancianos en cama, para saber qué posición tiene. ¿Para qué? Para detectar si está siguiendo la terapia que ha prescrito el médico, de manera que, por ejemplo, que no le salgan escaras. Entonces el sistema está analizando imágenes termográficas, también se usan imágenes termográficas porque da mejor grado de acierto y además preserva la intimidad del paciente sin molestarle ni de día ni de noche. Entonces, ¿cómo hemos programado eso? No lo hemos programado. Lo que hemos hecho ha sido proveer al motor con cientos de imágenes de cada tipo de las que queríamos que reconociese, hasta que ha aprendido a reconocer lo que nosotros queríamos. Y ahora, bueno, pues ahora reconoce las imágenes y nos dice de manera hablada se lo dice la enfermera, en qué posición está. Entonces, también tenemos que pensar que estos sistemas, primero, no son muy complicados de poner en marcha. O sea, este caso que os contaba, tardamos pues 3 semanas en hacer un prototipo, y ya no es tanto programar como enseñar y aprender. Entonces es un cambio en la manera en la que, bueno, pues vamos a interactuar con este tipo de sistemas. ¿Qué casos de uso podemos ver dentro del edificio cognitivo? Dices, bueno, pues podemos ver desde la parte de diseño y construcción, gestión financiera, gestión de la operación, experiencia de los usuarios. Vamos a no solo saber qué es lo que pasa en el edificio, sino entender lo que ocurre en el edificio. Por ejemplo, una de las cosas más habituales es que tú sensorizabas para saber cuál era tu gasto en energía y querías saber dónde estaba el mayor gasto por planta, etcétera, pero al final tú analizabas los resultados porque era una analítica descriptiva. Actualmente lo que puedes hacer es analizar en tiempo real los eventos que está generando el edificio, por ejemplo en el caso de energético, para descubrir ineficiencias, de manera que esas ineficiencias se traten lo antes posible, porque cuanto antes las trate, antes dejo de perder dinero. En la parte de ingeniería y construcción, pues aquí entra una de las cosas más importantes, es el modelo BIM. Lo que hablaba antes de gemelo digital. Es el que nos brinda la posibilidad de unir ese modelo digital con el modelo físico y hacer ahora mismo, yo qué sé, más cosas de las que os podamos contar. O sea, realmente, tú te das la vuelta una semana y ya te han salido 2 o 3 cosas adicionales. Otra de las cosas que se está haciendo mucho en la parte de construcción es la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, en nuestro caso, estamos viendo en el mercado que hay constructoras que nos están demandando sistemas de Internet of Things para vigilar, por ejemplo, que los trabajadores cumplen con los EPIs, para vigilar que no entran en zona de riesgo, que si entran en zona de riesgo se les avise, que si hay un riesgo, pues también se les avise y puedan salir. En algunos casos, y ya eso no es tanto en construcción, nos han pedido que midamos el estrés de los trabajadores que están haciendo actividades de alto riesgo para, llegado el caso, que el capataz los pueda mover de su puesto y decir, oye, tienes que salir porque tú ya no estás en condiciones de seguir con ese trabajo que tiene un alto riesgo. También es muy importante, y no debemos olvidar, la gestión financiera. Dices, todo esto
no es solo operación, es también costes. Entonces, también podemos usar lo que es IoT para mejorar nuestros costes. ¿Por qué? Pues porque podemos saber, por ejemplo, cómo se usan las cosas. Luego lo comentaré. Dices, por ejemplo, tenemos un cliente que es ISS, Facility Services, que está sensorizando edificios para conocer cómo se está usando los servicios que dan y saber cuánta cantidad de personas tiene que asignar a un determinado servicio, cuándo tiene que ir a hacer una cosa, y lo está haciendo, a ver si lo tengo por aquí, que la velocidad no he sacado los cacharritos. Dices, con... aquí. O sea, con dispositivos, dices, pues yo qué sé, por ejemplo, este tipo de dispositivos, que son muy baratos actualmente, este creo que cuesta, porque este es de demostración, cuesta unos 30 euros, dices, te coge temperatura, te coge humedad, te detecta si una puerta se ha abierto o no, y con un coste muy pequeño. Por ejemplo, en este caso que usa Sigfox, si a alguno le sonará, el cual luego lo puedes también conectar con nuestros sistemas, dices, el coste anual de transmitir datos, pues en un chisme de esto a lo mejor son 2 euros. Y en muchos casos la batería de un dispositivo como esto pues puede llegar, hay sitios en donde, depende de lo que lo vayas a usar, te puede durar 3 años. Dices, por 2 euros 3 años yo puedo estar, yo qué sé, incluso menos, porque esto tiene economías de escala, puedo estar sabiendo cómo se usa mi edificio y tomando decisiones. El facility, pues eso se lo oigo mucho a Javier, dices, cuando necesita conocer, porque yo quiero saber, por ejemplo, cómo se usan mis salas de reuniones, cuántas personas tengo en esas salas de reuniones, porque a lo mejor no necesito más espacio, lo que necesito es dividirlo de manera diferente. Necesito tomar decisiones, y esas decisiones van a influir mucho en la parte financiera, que es, y esto le copio a Javier, lo siento, es lo que necesita el Facility Manager para poner en valor su trabajo. En la operación de edificios, bueno, pues obviamente también tiene una gran importancia, porque vamos a poder monitorizar, vamos a poder planificar, podemos hacer mantenimientos predictivos, de manera que yo puedo averiguar qué es lo que va a fallar. Una cosa también aquí importante, que entra dentro de la prescripción, es, en estos sistemas hay un cambio. Yo puedo, antes, digamos, todo lo que podía analizar era lo que tenía, estaba estructurado. Ahora no. Ahora puedo analizar información estructurada y no estructurada. ¿Qué es información no estructurada? Por ejemplo, manuales. Por ejemplo, aquellos que tienen un sistema que en vez de usar clasificaciones, etcétera, lo que tienen son campos de texto para rellenar, que a veces se rellena, a veces no, pero que cuando se rellenan luego no puedes hacer nada con esa información de manera fácil. Ahora sí, porque estos sistemas te van a analizar también la información no estructurada y te la van a poner en contexto. Y va a poder mezclar información privada, la que tú tienes, con información pública que esté, por ejemplo, publicada en Internet. O sea, para que nos hagamos una idea, es una de las opciones que no tiene nada que ver con edificación, pero que se usa es para tratamientos de cáncer, en los cuales se está analizando la información, esta que hablábamos antes de máximo rigor, que no se lee nadie, con información pública, etcétera, para precisamente poderte dar la respuesta a lo que estás buscando. Bueno, lo que también esto, monitorizar flujo de personas, reducir coste energético, y también es muy importante la experiencia de usuario. El usuario va a ser el centro del asunto. O sea, yo recientemente he estado en tenía una RFP de una compañía en la cual lo que llamaba la atención es que tenía 2 partes, y la primera estaba centrada en el usuario, en la experiencia que iba a tener al usar el edificio, cómo tenía que interactuar con los diferentes servicios del edificio, porque se busca que, bueno, pues cada vez el empleado
pues, tenga un entorno de trabajo más amigable. Entonces, algunos, al menos a mí me llama la atención en su día cuando decías la oficina de Google. Dice, mira, si tienen un tobogán, tienen un ambiente colorido, etcétera. Bueno, pues eso en España, yo ahora cada vez voy más a empresas que empiezan a tener en la totalidad o en parte de sus instalaciones, unas instalaciones así. De hecho, el último día, o sea, el martes, que estuve en Toledo, en una empresa, que tú veías el edificio por fuera y decías, tú un edificio de los años 60, esto antiguo, tú entrabas dentro y decías, he cambiado de edificio. Si es que es un entorno amigable en el que se busca que, bueno, pues el edificio pueda ofrecer servicios e interactuar. ¿Qué alianzas y qué está haciendo IBM? Bueno, pues IBM en la parte esta de IoT, edificio conectado y todas estas áreas, está invirtiendo actualmente pues 3.000 millones de dólares. Se están poniendo muchos recursos. Se ha decidido que el cuartel general de la unidad de negocio de IoT no está en Estados Unidos, que es donde están todos los demás, sino que está en Europa. De hecho, este edificio está en Múnich y es donde está pues todo las oficinas centrales de la unidad de negocio en la que estoy. Y es un edificio en la que ya se está usando el gemelo digital, en las cuales se ha fusionado el BIM con la información física del edificio, por dos razones. Porque dices, a ver, si lo estás vendiendo, pues tienes que demostrar que lo estás usando. Y además nos es práctico, porque aquí no solo están los laboratorios o parte de los laboratorios de IBM, sino se están estableciendo laboratorios con otras compañías, por ejemplo, en el área de edificación KONE, en el área de automoción BMW, etcétera, para trabajar en conjunto. ¿Qué alianzas tenemos? Bueno, pues de sensores y dispositivos, dices, ¿estas que vienen aquí? No. Realmente podemos trabajar con prácticamente cualquier tipo de proveedor de dispositivos que no tenga una solución cerrada. Esto, en nuestro ámbito, está suponiendo que, por ejemplo, en el caso de edificios no hay mucho problema, porque cada vez más las soluciones son abiertas y hay más proveedores que quieren hacer soluciones de dispositivos para edificios abiertas. En el ámbito de casa conectada es un dolor, porque todos quieren tener su propia plataforma cerrada y no se hablan con ninguno. Hay excepciones, como por ejemplo Wing, que para mi disgusto solo lo está ahora mismo en Estados Unidos, que permite hacer de lo que se llama plataforma de plataformas. Dice, si alguno habréis oído, supongo que todos, hablar, por ejemplo, de las bombillas Philips Hue, de los termostatos de Next, de los termostatos también, por ejemplo, de Honeywell, de otro tipo de sistemas. Bueno, pues lo que hace este proveedor es que con una interfaz centralizada y común permite usar el resto de equipos de una casa conectada. También tenemos otro tipo de en redes, también tenemos, por ejemplo, Orange, Vodafone, que no está aquí, etcétera. Y lo que quería contaros también, importante dentro del ámbito de edificios, son dos proveedores, dos partners, uno es Modcam y otro es Eneusia. Modcam lo que hace es análisis inteligente de imágenes para, por ejemplo, contar las personas que hay en un determinado espacio de un edificio y ver cómo están moviéndose, cuántas hay en un determinado espacio, sin recoger información personal. Y Eneusia es una compañía que lo que está haciendo son dispositivos de Internet de las Cosas para edificios que no necesitan batería. Y eso normalmente suele llamar la atención. Dices, hacen tres tipos de dispositivos. Dispositivos que cogen la energía de una pequeña célula fotoeléctrica y, por ejemplo, que se usan en ventanas para saber si están abiertas o cerradas. Usan diferencia de termopares entre foco frío y foco caliente para hacer que los termostatos, por ejemplo, ligados a radiadores, tú puedas conocer las temperaturas y los datos sin tener una batería. Incluso hacen que, por ejemplo, los interruptores de la luz
simplemente con el hecho de pulsar un interruptor, esa pulsación genera suficiente energía para mandar el dato, de manera que yo puedo llegar ya, y por eso lo pongo con Enocean, a sensorizar edificios usando sensores que no necesitan baterías. Lo cual, bueno, pues tiene sus implicaciones. Un ejemplo de cliente nuestro en los cuales es referencia, y ¿qué significa eso de ser referencia en el caso de IBM? Que es que nos ha autorizado a decir que es cliente nuestro, es ISS, que está usando nuestros sistemas y nuestros servicios cognitivos para 3 áreas. La de dar servicio, en las cuales está haciendo trabajo basado en uso. Por ejemplo, cómo se usan los lavabos o los baños, está monitorizando el uso, y simplemente una de las maneras que hace para monitorizar el uso es detectar cuántas veces se abre la puerta de cada puerta que tiene el baño. Simplemente con esa información es capaz de, bueno, pues saber si tiene que mandar a alguien, no tiene que mandar a alguien, y a posteriori analizar si puede ofertar un servicio más competitivo porque no necesita tanto personal para dar ese servicio a esa determinada empresa. También hace mantenimiento predictivo, ¿de acuerdo? Incluso, bueno, pues detectar y basado en condición. O sea, dice mantenimiento predictivo, también hace mantenimiento basado en condición. Para, por ejemplo, saber cuándo hay que rellenar una cosa, cuándo hay que hacer algo. Hace también servicios basados en el uso del edificio, y aquí normalmente son servicios de gestión de espacio y de lo que se denomina edificio verde, es decir, de mejoras energéticas. Y por último, está haciendo los de productividad y satisfacción del usuario, en los cuales establece puntos de encuentro en los cuales el edificio interactúa con el usuario. Y dices, bueno, pues yo quiero ir a una sala de reuniones, y el sistema le puede indicar cómo llegar a esa sala de reuniones. Y aquí ya, dependiendo del caso, puede ser más o menos sofisticado. Dices, te lo puede mostrar en tu teléfono o te lo puede mostrar en realidad aumentada, según también pues lo que estemos dispuestos a invertir. Y con esto pues llegamos a las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, pues estoy abierto a... Sí. A mí me surge la duda de quién se va a quedar esos datos. ¿Quién se va a quedar esos datos? Bueno, pues eso es muy buena pregunta. Depende de tu proveedor. Es decir, en el caso de IBM, por contrato los datos son tuyos. Y si terminas el contrato con IBM, tú te damos los datos y haces con lo que quieras con ellos. Además, por contrato, los datos para el motor de inteligencia artificial tuyos solo los usas tú. Hay otros casos